Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos de nuevo a Ghost, gracias a Jack Narrock y la canción Kiss de Go Goat. Vale, perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. I just don't understand why we waste our time on this. What's the fascination with this cardinal anyway? He was nominated for 2 Grammys, did not get one. You're not getting the big picture, Papa. Why can't I have another chance? Do I have to remind you what happened last time? Hey baby, kiss the ghost. Oh, kiss, kiss, kiss the ghost. You've been playing around with magic that is black, but all the powerful magical mysteries never gave a single thing back. You've been daddied by all the dudes that were not dad, and all those dads never gave you the things that you should have had. Bueno, la estética es claramente de los años 60 y yo no sé si intentan imitar un poquito así los años, esa época para los Doors y ese tipo de bandas, ¿no? Menudo pelazo tiene el Hombre, Papa, por supuesto que sí. A ver, bueno, mm, aquí Tobias Forge juega constantemente con la dualidad entre lo dulce, digamos así, una especie de pop setentero, sesentero, mejor dicho, y lo siniestro, el culto a la cabra. Es que lo de la cabra también tiene doble sentido, porque en inglés GOAT, por ejemplo, en los deportes, el GOAT es the greatest of all, sí, es decir, el mejor de todos los tiempos, ¿no? Así pues para que, que vea. claro, the greatest of Se all puede time, aplicar también efectivamente, sí, sí, eso sería, al ¿no? macho cabrío, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo no sé si está diciendo así una referencia al macho cabrío o está diciendo que él es el mejor, porque antes estaba ahí haciendo un discursito sobre el tema de los Sí, sí. rallies. Además me ha rayado mucho. Ahí cuando le han enfocado la cara, digo, "Oh, está mirando así para otro lado, no, no, es que tenía las lentillas blancas. Yo creo que de hecho lo que tenía era pintado el párpado blanco y no abría los ojos para Y que se viera estaba como si ya. fuera el ojo en blanco, pero realmente es el párpado. Yo diría que sí, vamos. Sí, de hecho es el párpado. ¿Lo ves? Vamos. Bueno, ya tengo mis dudas. Aquí parece una lentilla. Yo creo que es una lentilla, ¿eh? Yo al Es como principio, la que lleva cuando está cantando, pero sin la pupila, ¿eh? ya, sí, puede que sea, sí. Yo al principio pensaba que es que le habían dibujado la pupila blanca en el párpado mientras... Sí, también puede ser. Sí, sí. Bueno, el caso es que tenemos aquí a los... Al Papa cuando era joven, efectivamente, efectivamente, en sus años mozos, con pelazo, ¿no? claro, claro. Y bueno, el go-go es referente a eso, ¿no? Al baile de los 60, el tema, ese tipo de baile, minifaldas, toda la estética, ¿no? Y bueno, a ver, esto es una cosa extraña, ¿no? Porque claro, es meterle ese ritmo de baile de discoteca junto con el tema del ocultismo, ¿no? Así que bueno, es curioso. A ver, la letra sugiere que esta entidad, Satanás
o el deseo carnal y tal, siempre ha estado ahí esperando el momento para reaparecer bajo una forma atractiva, ¿no? Eh, bueno, y utiliza, bueno, la nostalgia, desde luego ha pasado mucho tiempo, para bajar las defensas del oyente. Es una metáfora de cómo em, mediante el rock o mediante, bueno, en este caso es una cosa de mezcla, ¿no? Pop rock o Sí. usando sonidos del pasado, pues va haciendo diferentes cosas, ¿no? La letra invita a dejar las inhibiciones morales, así que, en plan, no te detengas, no te rindas. Bueno, en el estribillo hay una frase que dice kiss, 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 kiss the goat, the go goat. Así que bueno, es casi como un mantra hipnótico. eh, y dice que, bueno, el beso representa la aceptación total de los instintos primarios, ¿no? La sexualidad libre y bueno, la rebelión contra las estructuras religiosas tradicionales. Así que más o menos es esto. Y luego pues hay un tema de posesión y devoción y tal. Bueno, más o menos por ahí anda la letra. Como suele ser habitual en Ghost, pues toda la liturgia pero al revés, ¿no? Sí, sí, claro. Efectivamente, lo que sería una buena misa negra. Bien, pues venga, vamos a continuar. And all those dads never gave you the things that you should have had. It ain't always what it seems when you cling onto a dream. It ain't always there to please you. But he's the guy you wanna do, and you know that it takes two. Luckily, he wants to do you too. Satan, Lucifer, Osculum, Obsidian. Hey, baby! All step for man, one giant leap for mankind. We're all children of the 1960s. Charles Manson is jailed here. It is expected that he will be charged in the Tate murder. Hey, baby! Hey, 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 kiss the goat! Ah! Kiss, kiss, kiss the goat! It ain't always what it seems. That glitter wasn't gold, as opposed to what they told you. But he's the guy you wanna do, and you know that it takes two. Luckily, he wants to do you too. Satan, Lucifer, Osculum, Obsidian. It ain't always what Así de joven se parece más a Alice Cooper que otra cosa. Bueno, también puede ser un rollo King Diamond, pero bueno, más Alice Cooper. Eh, bien, a ver, cositas. La voz, además, yo no sé si lo hace. Creo que es el mismo que ha puesto su voz, digamos, de otra manera para que parezca incluso más joven, ¿vale? Como un tono más agudo todavía de lo que se le suele escuchar. Y así lo ha adaptado dándole eso, también incluso un tono nasal, juvenil. em, Fíjate, tal y como se movía y demás, por un lado me ha recordado a Mick Jagger y bueno, Sí, y a los Rolling Stones los acusaban precisamente de eso, ¿no? De hecho, le llamaban sus sus satánicas satánicas majestades, majestades. así Sí, que sí. es una buena manera de hilarlo. Bueno, y los coros son más como si fuera más rollo Motown, así. Bueno, están haciendo como diferentes guiños, no sé qué.
No sé qué te recuerda a ti, David, pero A mí que... es que la época en el 69 y tal, cómo van vestidas las chicas del público y tal. Ujú. Estaba pensando en las pelis de Damien, del Exorcista, y de El bebé de Rosemary, que aquí nos comimos un spoiler gigantesco en el título, Ya, ya, ya. La semilla del diablo. Vale. El que no haya visto esa peli, Tiempo ha tenido, así ya que, ves, bueno, ya, ya. 50 años, ¿no? Un, 50 y un pico años. poquito, efectivamente, un poquito, sí. Bueno, pues eso, me gusta como siempre el órgano, el Hammond, el riff de teclado está bien, es dinámico, bueno, riff, los acordes, ¿no? Y los arpegios y tal. Bien, lo que son las guitarras es una distorsión, pero que tampoco es con tanta ganancia, ¿no? Es decir, tampoco es como esa distorsión más primitiva, más sonido directamente de lo que te podía sacar de distorsión el propio amplificador. Es un sonido así brillante, evocando tal vez al sonido muy de la Stratocaster, ¿no? De las primeras y tal. Y no son riffs así cuadrados, sino son, va con swing, así que está bien. Y el bajo tiene así un tono redondo. em, es como una especie de walking bass, ¿vale? Así, y va haciendo pequeñas melodías por su cuenta. Mm, fíjate que el bajo, por ejemplo, me recuerda más al bajo de McCartney que un bajo de los Rolling, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque se va a por la melodía de la voz. Así que bueno, más o menos. Yo creo que aquí está como intentando hacer guiños a diferentes cosas de la época. Lo mismo me estoy tirando un triple y ya está, no pasa nada. Pero bueno, no es por... sería la primera vez, ¿no? ni la última, pero bueno, es por intentar sacar ahí similitudes. Venga, seguimos. It ain't always what it seems when you cling onto a dream. It ain't always there to please you. But he's the guy you wanna do, and you know that it takes two. Luckily, he wants to do you too. Satan, Lucifer, Osculum Obsidum. Don't even try to question why I left you. You should be happy that I'm here now. And believe me, I know what I'm doing. Sister, what do you think about a re-release for the 50th anniversary? I'm really pushing it, aren't I? Bueno, muy bien. Eran lentillas. Eran lentillas, sí, sí, sí. Al final teníamos ahí esa diatriba. Fíjate que incluso estaba pensando que aquí esta parte se la ha maquillado todavía como más acercándose el negro como si fueran las patillas de Elvis, tío. Sí, sí. Yo empiezo a ver ya similitudes Muy, muy. por Sí, todas claro, partes. muy, Sí, muy sí, sí, de sí. esa época, claro. Así que incluso el pelo largo es como de la última parte también de Elvis que Además tenía. que el maquillaje así, desde lejos, recuerda a la peli del Exorcista cuando sale Paz bailas en los flasazos y tiene el maquillaje así. Madre mía. Bueno, Así pues que, perfecto. Jack Narrock, gracias por patrocinar la reacción y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos,
Dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. 2 formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.